En nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida al espacio de enlace, dentro de la Cátedra Jorge L. Garza, UDEM Inspira 2024. Bienvenidos también a todos y a todas los asistentes que nos acompañan a través de la transmisión en vivo. Les recordamos que a la par de las actividades de este espacio, se están realizando diferentes ponencias, talleres y exposiciones de manera simultánea. Los invitamos a consultar y realizar su agenda personal en la página www.udem.edu.mx/UDEM-JL Garza. Para iniciar este segmento, tengo el gusto de presentarles a nuestro siguiente conferencista en el espacio de enlace. Poncho tiene una sólida formación en tecnología, emprendimiento y logística de Stanford Designership, Moonshots in Education y Juno en Palo Alto. Durante su liderazgo en Nowports ha sumado distintos reconocimientos como Forbes 30 Under 30 2022, Manufactura e Industria, Emprendedor del Año 2022 en Endeavor México, las 30 Promesas 2021 de Forbes México, Scale Up del Año de Pro Network y la Medalla al Mérito Emprendedor de Lorenzo H. Zambrano Treviño del Gobierno de Nuevo León. Como CEO de Nowports, es responsable de trazar la dirección estratégica de la empresa, coordinar los departamentos y construir un equipo proactivo, innovador y apasionado por la logística. Un gusto recibir el día de hoy a Alfonso de los Ríos. Les pido un fuerte aplauso. Ahí se escucha, sí, vale. Muchísimas gracias, mucho gusto estar aquí. No sé si se escucha bien, ¿sí? Va, perfecto. Oigan, bueno, gracias por recibirme acá. Me hicieron el honor de poder asistir a la cátedra de hoy, hablar un poco de emprendimiento, pero me gustaría mezclarlo muchísimo entre mi historia de Nowports, que es alrededor de una industria que por mucho tiempo fue unsexy o a lo mejor algo que no estaba a la vista de todos, y también mezclarlo con mis hobbies que arrancaron desde que estudiaba acá en la UDEM, en prepa. Tuve la oportunidad de estar acá antes de irme en carrera. Entonces, nada, me gustaría contarles un poco de mi historia y de lo que ha sido Nowports y de dónde estamos, hacia dónde vamos, etcétera. ¿Vale? Bueno, contándoles... No sé por qué. A ver. Contándoles un poco de mí. Yo nací aquí en Monterrey, todos me dicen Poncho. Y en verdad, desde que era muy chico, tuve la oportunidad de encontrar lo que me apasionaba o las cosas que en verdad... podía pasar miles de horas sin que se sintieran como un esfuerzo, un trabajo, estudiar, etc. Y esa cosa que me apasionaba y que me sigue apasionando hasta hoy en día es la tecnología y programar, que en su momento lo veía como algo super geek. De hecho, en verdad, como lo trataba de hacer en mis tiempos libres, modificar videojuegos, hacer páginas web, etc. Y nada, o sea, en verdad... aprendí a hacerlo directamente desde mi casa, en línea, sin pensar que algún día me iba a dedicar de tiempo completo a estar programando o a tener una empresa de tecnología como hoy en día lo es Nowports, ¿no? Y creo que cuando hablamos de emprender, de arrancar una compañía, muchas veces nos imaginamos que es algo que decides de un día para el otro y digo, como me voy a dedicar a Nowports y voy a hacer dinero de esto, etc. Pero si les compartiera cuál fue mi primer emprendimiento, que por cierto fue súper redituable, ahorita les cuento de qué era que a los 14 años, desde mi casa, hice un videojuego que no sé quiénes usaban Farmville y todo esto que está en Facebook, pero el punto es que hice un videojuego muy parecido a Farmville, mucho más chafa, mucho más sencillo, pero en verdad por mera diversión. No buscaba ganar dinero de eso, no buscaba ni dedicarme, etcétera. Simplemente me entretenía a hacer videojuegos en las tardes en mi casa, y a los 15 años tuve la oportunidad de vender ese videojuego a una empresa que estaba en Estados Unidos sin nada, o sea, no había un plan de negocio, etcétera, ¿no? Y creo que el aprendizaje de eso, a mis 15, fue que, de verdad, como la tecnología apenas estaba empezando, o sea, para darles un ejemplo, los primeros videojuegos en línea, pues, salieron en 2014 y era cuando yo tenía 15 años. Y el poder vender ese videojuego que hice por mero gusto, no con un fin redituable, y que al final del día, pues nada, me pagó mis vacaciones de siguientes años, etcétera, fue como dije, a ver, ya esto puede ser algo serio, me puedo dedicar a la tecnología, etcétera. Entonces, terminé preparatoria aquí en la UDEM, en USP, no sé si hay gente de distintos campus acá, pero bueno, acabo preparatoria
siguiendo programando en mi tiempo libre, todavía no lo veía como algo serio, etc. Y cuando pasó a carrera, entré a estudiar programación. No sé si alguien estudia ITC aquí en la UDEM o... bien, genial. Bueno, el punto es que yo entré a ITC aquí en la UDEM y estuve específicamente 2 meses y medio estudiando, pero por primera vez tuve esa crisis existencial de que no me hallaba aprendiendo a programar. Por más que lo venía haciendo los últimos 7 años, en las clases no sentía que estaba aplicando o que hacía las cosas que más me gustaban. Entonces, dos meses y medio adentro de la carrera, se me ocurrió aplicar a distintas startups en California. ¿Okay? Yo sabía que Silicon Valley era el lugar en el que se daba toda la tecnología y en el que había nacido Facebook, que había nacido Apple, etc. Pero pues, si al final del día iba a estudiar 4 años programación, quería saber si lo que hacía un programador o un desarrollador eran cosas que me apasionaban para dedicarme el resto de mi vida en eso, ¿no? Era como, quería testear de verdad que me quería dedicar a programar. Ahí es donde literalmente un jueves apliqué a una compañía y me aceptaron como practicante para el siguiente lunes en California. Yo nunca había vivido allá, nunca había estado, etc. Y esta compañía se llamaba Juno, que fue como mi primer trabajo formal a los 18, ya pasando a carrera. Juno básicamente fue una empresa de inteligencia artificial que se terminó vendiendo a Google en 2018, o sea, todavía mucho más temprano de que existiera ChatGPT, OpenAI, etc. Entonces a mí me tocó estar en ese equipo, que éramos 16 personas, creando un producto de tecnología, y yo era el practicante que acababa de entrar 2 meses atrás, pero pues que de repente esa empresa estaba teniendo demasiada tracción, ¿no? Y ahí, estando ahí, dedicándome de tiempo completo a programar, me di cuenta que sí era lo que quería hacer. Cuando Juno se vende, entró a mi segunda crisis existencial, que era, primero salí de universidad porque no sabía si quería programar. Después entré a un lugar que me encantaba y se terminó vendiendo. Entonces no tenía un plan específico de vida o de trabajo en eso, ¿no? Y ahí es donde busqué a una persona que me había ayudado, que se llama Esther Wojcicki. No sé si alguna vez alguien ha escuchado su nombre, pero es la persona que le prestó a Google su garage cuando apenas estaba arrancando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerla en un Starbucks ahí en California y desde entonces le texteaba muy seguido y le decía como, me encantaría que me enseñaras a X cosa, que me recomendaras en alguna compañía, que me invitaras a tu universidad, etc. Y ella me ayudó dándome una beca en Stanford, en Estados Unidos. Entonces, creo que ese año en el que básicamente todo estaba cambiando constantemente fue donde más crecí, tanto profesional y en cuestión de educación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me terminó dando una beca para quedarme allá en California, donde tuve la oportunidad de conocer a mi socio, que se llama Maxi, con quien después arranqué en Outwards y ahorita les explico esta parte. Pero bueno, la razón de por qué hago esta intro del cambio de universidad, etcétera, es porque creo que cada una de las decisiones que tomé en ese momento eran basadas en maximizar cuánto podía disfrutar mi día a día. O sea, soy alguien que creo que hasta hoy en día priorizo las cosas que hago, el deporte que practico, las reuniones a las que voy, las pláticas que doy, etcétera, que sean cosas en las que me siento cómodo. Y cada vez que me sentía cómodo, tanto en la UDEM o en Juno cuando se vendió la compañía, o después entrando a Stanford, sentía algo interno que decía como, puedes dar más y puedes ir por más, no desde emprender, sino simplemente de seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Y ahí es donde nació Nowports. Nowports, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de escucharlo, pero es una compañía de tecnología que arrancó en 2018 junto con un socio que se llama Maxi, que básicamente identificamos 4 dolores en una industria que venía siendo la misma. Para darles una idea, 9 de cada 10 cosas que están en este cuarto alguna vez estuvieron en un contenedor marítimo, ¿ok? Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor viene de la logística, ya sea marítima, aérea o terrestre. Y yo creía que tenía el mundo una oportunidad de poder digitalizar este proceso para por primera vez tener visibilidad en tiempo real, saber cuánto iba a costar mover una carga de punto A a punto B y en general ahorrarles miles de horas de trabajo a las personas que se dedican a los equipos de logística o de international trade en cada una de las empresas en Latinoamérica.
Entonces, así es como arrancamos. ¿Cuál es el dolor que estábamos resolviendo? Es un poco el que pueden ver aquí en pantalla, que es que la gente tiene que lidiar con más de 10 personas distintas cada vez que mueve un contenedor. Normalmente se pierden billones de dólares por alertas tardías, por documentos que están mal escritos, etc. Y también para mover un solo contenedor tienes que enviar más de 190 correos entre la persona que está coordinando la carga y tú como empresa que la está importando. Entonces, este dolor se multiplica cuando te das cuenta que más de 96,000 empresas solo en México tienen que importar algún contenedor cada mes. Y hoy en día, pues este problema es global porque, como ahorita les contaré, no nada más estamos en México, sino hemos expandido esta solución a distintos países de Latinoamérica. ¿Sale? Entonces, las cadenas de suministro, que es la logística, estaban rotas. No funcionaba la manera en la que los equipos de logística operaban. Y también era una de esas pocas industrias en las que nadie se había detenido a preguntarse por qué no se hacía distinto, por qué no había visibilidad en tiempo real, por qué no se automatizaban sus reportes, etc. Y ahí es donde nace Nowports. Estaba bien distinto, tenía 18 años, pero cuando descubrimos esos dolores y empezamos a vender nuestra solución, gran parte de las cosas que le ofrecíamos a las empresas era simplemente poder saber dónde estaba su carga. No era ni una empresa bien consolidada, no teníamos cómo facturar, no teníamos un solo empleado, etc. Simplemente era una página web en la que te metías, ponías el número de contenedor de tu carga y nosotros te decíamos dónde estaba y en cuánto tiempo llegaba. O sea, creo que algo que me gustaría que se lleven de aquí al momento de emprender es que no nos esperamos a tener algo súper robusto para empezar a lanzar y a dedicarnos de tiempo completo a eso. O sea, en verdad Nowports fue una página que nos llevó a hacer 48 horas, yo creo, con cierta tecnología atrás para identificar por GPS dónde estaban los contenedores de las empresas con las que trabajábamos. Esa solución resultó ser súper relevante para las compañías que se los ofrecíamos. Para darles una idea, pues yo con 18 años estábamos vendiéndole a Mercedes y estábamos vendiéndole a Coca-Cola, a H-E-B, y empresas que pensáramos que operan de una manera súper compleja. Todas tenían el mismo dolor de no saber dónde estaba su carga, cuánto iba a costar y no encontraban los documentos que necesitabas para mover cada uno de los contenedores, que normalmente necesitas más de 52 documentos para una sola operación cuando entra al país en México. ¿Sale? Creando Nowports, tuvimos la oportunidad de entrar a Y Combinator, que es una aceleradora por la que ha pasado Airbnb, que ha pasado Rappi, Dropbox, etc. Es como la aceleradora que más billones de dólares ha creado en retornos y está basada en Silicon Valley. Entonces aplicamos junto con Maxi, este soy yo, y con la misión clara de ser como el sistema operativo en el que las empresas en Latinoamérica pudieran ver dónde estaba su carga y convertirnos en su fuente de verdad de cualquier tipo de operación. Hoy en día tenemos la oportunidad de operar en 9 países de Latinoamérica y uno en Asia, que es China. Estamos por aperturar 2 países más, que es Vietnam y Japón. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos países como México, Colombia, Perú, Chile y Brasil normalmente dependen en gran parte de su economía de importación. O sea, es decir, casi todo lo que terminamos consumiendo acá fue importado del continente asiático, específicamente China, 60% de todos los productos que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si vemos para atrás, creamos una solución tecnológica súper sencilla para un mercado gigantesco y eso nos dio una ventaja de simplemente estar adelante del mercado o de lo que los clientes estaban acostumbrados unos años antes. Bueno, hablando de Nowports, esta slide me convenció el equipo de marketing de Nowports hoy en agregarla, pero habla un poco de cómo se puede ver Nowports en las historias externas y cómo es en verdad Nowports como cofundadores, ¿no? Para darles una idea, arrancamos hace 6 años, nos ha tocado vivir la pandemia, hemos tenido la oportunidad de levantar más de 250 millones de dólares de inversión. Hoy en día tenemos una de las soluciones financieras más grandes en Latinoamérica, que esos son los headlines que se pueden encontrar en línea, pero también hemos estado a punto de estrellarnos como múltiples veces, por no decir que muchas, y ahí es donde me gustaría guiarlos un poco. 2018 abrimos México y lanzamos nuestro primer producto de Nowports, que era Nowports Freight, lo de mover carga de punto A a punto B. 2019
decidimos abrir en febrero 20 2 países, que era Chile y Colombia, fueron los segundos países en los que decidimos abrir operaciones, y en menos de un mes nos tocó la pandemia. Entonces habíamos pasado de ser 8 a más de 60 empleados en menos de 12 meses, y de la nada teníamos que cerrar las oficinas. No sé si se acuerdan, pero en China el COVID pasó antes, o sea, pasó 3 meses antes, entonces prácticamente todo el revenue que teníamos como compañía se esfumó. O sea, nosotros siempre apostamos a que el comercio internacional iba a ser de China a Latinoamérica, y pues China decidió cerrar por más de 1 año y medio. Entonces, en ese momento teníamos $2 millones de ingresos mensuales que se fueron pues de la nada. Entonces tienes que replantear toda la estrategia, tienes que replantear cómo eres relevante aún en pandemia, etcétera. Me voy a saltar a 2021 porque en verdad 2020 fue como ese año gris que les hablo, de que se nos fue el revenue, no teníamos muchas opciones de seguir creciendo y tuvimos que replantear toda nuestra estrategia comercial. Ahí es donde nos dimos cuenta que Nowports tenía que ser mucho más que esa página sencilla en la que puedes traquear dónde va tu contenedor y cuánto te va a costar, y nos enfocamos a convertirnos en el sistema operativo de las compañías con las que trabajábamos. ¿Qué significa eso? Que nos conectamos a ERPs, les podemos ofrecer soluciones de carga aérea. Hoy en día Nowports tiene distintos aviones que pueden traer mercancía para las compañías con las que trabajamos, y también nos subimos a esta famosa ola de nearshoring, que es toda la exportación e importación terrestre entre Estados Unidos y México, ¿sale? Entonces hubo un buen aprendizaje ahí de diversificación, de tener una estrategia que no dependiera de un solo país, pero que la tecnología igual fuera funcional para todas las empresas, porque obviamente conectarte a los puertos, a las aduanas, a los buques que están moviendo la carga es desafiante si lo haces en distintos lugares. Ahora, en 2021 levantamos $24 millones de Banco Santander por una razón bien específica. Ya teníamos la solución digital y las empresas les gustaba lo que le ofrecíamos a nivel logística. O sea, en verdad éramos como el mejor jugador logístico. Y nos dimos cuenta que si queríamos seguir creciendo 300% año con año, íbamos a tener que ir mucho más de ser una plataforma digital y en verdad apoyar a las empresas a las que servíamos a que crecieran de nuestra mano, ¿ok? Una cadena de suministro, para quienes después se van a dedicar a importación y exportación, depende al 100% de las finanzas de la empresa, ¿ok? Normalmente no quieres pagar todo en una sola exhibición o pagarlo directamente a tus proveedores, sino quieres tener acceso a distintas fuentes de financiamiento de bancos, de fintechs, etc. Y ahí es donde nos dimos cuenta que Nowports tenía una ventaja competitiva abismal ante cualquier banco, incluido Santander, Banorte, Banregio, etc. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos la carga que movíamos como colateral para financiarle la cadena de suministro a nuestros clientes, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que en vez de que tuvieran que ir con un banco, nosotros en menos de 24 horas les podíamos ofrecer más de $2 millones, $2.5 millones de financiamiento para que ellos compraran esos productos en el exterior. Creo que el poder entender y pegarnos muchísimo a los clientes, tanto Max y yo y el equipo fundador de Nowports, nos dio esa oportunidad de estar creciendo constantemente desde ese momento en 2021 hasta hoy en día en 2024, que hemos abierto China, que es uno de los mercados que más me emocionan por ser tan distinto como a Latinoamérica, pero que al final del día la necesidad que tienen las empresas a las que servimos es muy parecida. Esto es un poco los números el último año, creo, no me acuerdo si es de este, pero bueno, $19.3 millones de gross profit, servimos más de 1,300 clientes solo el último año, o sea, 1,300 nuevos clientes, 69,700 contenedores. Aquí falta todo lo que es carga aérea, que ha sido gran parte de nuestra apuesta, y lo de abajo son los países en los que operamos, Brasil, México, Colombia, que son las economías más fuertes de la región, pero también lugares que creemos que van a crecer a través del tiempo, como lo es Uruguay, Perú, etc. La respuesta a lo que hemos hecho ha sido como obsesionarnos de verdad en cómo las empresas crecen a través de que crezcan Nowports, y el segundo producto que lanzamos después de la logística fue el financiamiento. Después lanzamos pagos internacionales, seguros de carga, etc. Y no hubiéramos tenido un exposure a ninguno de esos productos si no nos hubiéramos sentado. Tenemos un ritual de sentarnos todas las semanas con cada uno de nuestros clientes a entender qué cosas que ellos hacen en su cadena de suministro nosotros no la estamos atendiendo.
estos son los 4 productos que les hablaba, que es mover, proteger la mercancía, financiarla y también centralizar todas las operaciones a través de la conexión a distintos sistemas. La oportunidad por la que está Nowports termina siendo, o más bien Nowports termina siendo irrelevante ante el mercado en el que está. Yo creo que Nowports ha tenido la oportunidad de ser valuada en más de $1,000 millones, en operar en distintos mercados, etcétera, exclusivamente por atender un mercado que es gigante. Solo el mundo de freight forwarding, que es nuestro primer producto, tiene una valuación de $220 billones. Entonces, el cubrir una pequeña parte de eso, dígase menos del 0.5%, pues en verdad te da un leverage para seguir operando en una industria que es arcaica y que está fragmentada. Ahí es donde nos hemos tratado de diferenciar. Yo creo que la digitalización va a estar en cada uno de los mercados en los que operamos, va a ser un commodity, pero si agregamos toda la parte de seguros de carga que ofrecemos, la parte de financiamiento y la plataforma en línea, nos hace como tremendamente distintos a cualquier tipo de oferta que las empresas con las que operamos funcionan. Y esta es una de las últimas slides, que son los resultados de contenedores que movemos trimestre tras trimestre. Nowports, creo que si bien ha tenido la oportunidad de crecer los últimos años, pues nuestra visión es ir mucho más allá de eso. O sea, en verdad, mientras podamos sumar valor a las empresas a las que servimos a través de la digitalización, a través de la inteligencia artificial, que estamos a punto de sacar un producto alrededor de eso, y del financiamiento, creo que vamos a crecer naturalmente con las empresas que nos utilizan. No hay una necesidad de forzar las cosas o de no ser transparentes con el cliente, sino nada más de pegarnos a esos valores de que la experiencia sea mucho mejor que con cualquier otro jugador con el que puedan operar. Bueno, by the way, esta presentación es como la presentación que damos de onboarding a cualquier persona que se suma a Nowports. Entonces es como una réplica que habla desde la misión y el producto que hacemos, ¿no? Pero bueno, esa es como la intro, súper rápido, no sé qué tanto, tan corto me quedé. Pero esta sesión era como la parte de la presentación, y la segunda me encantaría hacer un foro de preguntas y respuestas, si hay algo. Nada más para no ser repetitivo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En efecto, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas a nuestra audiencia presencial. Les pedimos, por favor, levantar la mano y un miembro del staff se acercará con ustedes para darles el micrófono. Y a nuestra audiencia digital les podemos pedir que escriban su pregunta en el chat y yo la puedo leer para Alfonso. No sé quién quiere iniciar de manera presencial. Acá de este lado. Les pedimos que se levanten, diga su nombre y carrera, y después su pregunta. Adelante. Pues mi nombre es César del Río, yo estudio ITC, entonces creo que nos hemos topado una vez en Arboleda, se me hace. Bien. Te has saludado. Mi pregunta va más como en la motivación, o sea, ¿hubo algún momento en el que dijiste tú, sabes que ya no quiero seguir o algo así? O sea, ¿cómo manejabas esos momentos como desmotivación? Sí, creo que, o sea, en mi opinión, arrancar Nowports se dio medio sin querer, ¿sabes? Cuando arrancó, yo tenía 18 años, estaba trabajando en una empresa que acababan de adquirir y me veía ahí los siguientes 3 o 4 años fácil, ¿sabes? Entonces fue como una ola que fue incrementando poco a poco. O sea, nunca hubo un momento de, Nowports ya es grande, ¿sabes? O sea, siempre fue como natural el crecimiento y cada vez más clientes, más ingresos de ahí, etcétera. Nunca me cuestioné como si quería estar en esto 10 años o no, ¿sabes? Hasta que Nowports levantó $150 millones en 2022, que fue como la serie que nos hizo unicornios en $1,000 millones, financiada por SoftBank, que es el banco más grande de Japón. Y fue un momento como que hasta cierto punto pues era la graduación de una startup, ¿sabes? O sea, era el momento de empezar a hacer una scale-up y una compañía mucho más seria, mucho más estructurada, etc. Y ahí es donde más me cuestioné si yo era el CEO o el founder que debía liderar esa compañía, ¿sabes? Porque es muy distinto crear la compañía que escalarla. O sea, son dos tipos de habilidades completamente distintas y yo me consideraba mucho más bueno en esa. Pero bueno, en la primera, pues, de crearla. Pero el punto es que ahí es donde más se enfrenté a un tema de motivación, o sea, de levantarme con ganas de decir, a ver, ¿qué sigue? O sea, porque si lo que sigue es ser pública, $100 billones, pues te faltan 100 escalones para llegar ahí. ¿Dónde la encontré o cuál fue mi motivación principal? En verdad,
seguir expandiendo geográficamente. O sea, desde entonces Latinoamérica ya no era un reto tanto abrirlo y creo que Asia era como un lugar al que podíamos voltear a ver y que era algo completamente desconocido para mí. O sea, no tenía ni idea de cómo debíamos operarlo o no, ¿sabes? Y ese fue uno de los escapes que tuve como founder, de decir, a ver, vamos a obsesionarnos en ser los mejores entre Asia y Latinoamérica, obviamente incluyendo China. Y la segunda, rodearme de un equipo súper dinámico y súper completo. O sea, hoy en día tenemos la oportunidad o más bien tengo la oportunidad de trabajar con el ex CFO de Technisys, que es una compañía que salió pública en Estados Unidos, el ex head de producto de Amazon, etcétera. Entonces, como aprender de esas personas me nutrió mucho a verme aquí mínimo otros 6 años más. No sé si otros 10, pero encontrar a través de los retos o de las cosas nuevas que no nos habíamos enfrentado, ¿no? Gracias. Listo. ¿Podemos seguir con alguna otra pregunta? Adelante. Igual nombre, carrera y pregunta. Adelante. Bueno, hola, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Estrada. Estudio en negocios globales. Voy en, creo que como 7º semestre. Y mi pregunta es, dices mucho el crecimiento tan exponencial de Nowports, tan rápido. ¿Cómo lo manejaste tan chico con un equipo? Y pues también como era un startup, pues cómo se manejó el crecimiento financiero. Sí, desde el tema financiero. A ver, fue un desastre. Para darte una idea, Nowports, que esto suena como muy irónico, pero Nowports en 2020 estuvo a 6 días de quedar en quiebra por haber vendido más de lo que podíamos manejar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros compramos los contenedores y nuestros clientes nos lo pagan a 120 días. Entonces hay un buen momento en el que tu dinero está detenido ahí entre que los clientes te pagan y todo esto. El punto es que vendimos en diciembre por ser temporada alta y no teníamos cómo pagar ni sueldos, ni nada, ni oficinas. Y era plena pandemia. Entonces a lo que voy es que financieramente creo que no estábamos listos para Scale Up. Y ahí fue donde tanto Max, que es el otro founder de Nowports, y yo nos tuvimos que sentar a ver en qué era bueno cada uno y qué teníamos que contratar sí o sí, ¿sabes? Yo creo que soy muy bueno creciendo Nowports, o sea, a ver, no muy bueno, pero es donde más me siento cómodo. Y en la parte de producto y tecnología, Maxi en la parte operativa, pero nos faltaba una pata 100% financiera, ¿sabes? Y eso lo hicimos en 2020, que si ven el timeline de hace rato, pues es donde empezó Nowports en verdad a crecer, porque después de 2019 en la pandemia no encontrábamos como nuevas avenidas de crecimiento, entonces tuvimos que encontrar esa solución de verdad decir, ocupamos a alguien que controle bien los números, la facturación, cuánto quemamos por mes, etcétera. Y también hay un tema de aprendizaje continuo que a veces subestimamos, pero no sé, ese año, o sea, el siguiente año tomé una especialidad, porque no fue maestría, pero una especialidad en finanzas, ¿sabes? Y finanzas en logística específicamente, que lo daba Harvard ese año. Entonces, como el seguirte preparando para que tú no te quedes atrás de la compañía ha sido clave. Y también se ha notado en cómo hemos ido cambiando a cada una de las personas que pertenecen al equipo, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. De este lado, adelante. Sí. Hola, soy Sara Peña. Yo voy en último semestre de negocios globales. Y te iba a preguntar si Nowports utiliza tecnología blockchain o tú qué opinas de esa tecnología. Ya, bien. Buena pregunta. A ver, ahí te va. Me encanta blockchain. Es una industria en la que nosotros entramos en 2019. No sé qué tan relacionada estés a esto, pero en 2019, como que todos los aliados de logística más bien, todas las empresas de logística se aliaron para subirse a blockchain, ¿ok? El problema es que es una industria en la que tienes que lidiar con tantas personas, o sea, tantas partes, agentes aduanales, proveedores, jugadores logísticos, importador, exportador, que era muy difícil organizar a todos, ¿sabes? Bajo la misma cadena de blockchain. Entonces, lo que ocurrió es que después de invertir $34 mil millones en eso, dijeron, ¿sabes qué? Mejor dale para atrás y vamos a hacer todo digital, pero sin blockchain. Y ahí están en esa pelea. Entonces, soy un fiel believer de blockchain en eso, pero creo que faltarán muchos años para que todos los jugadores en la cadena tengan la infraestructura para sumarse, ¿sabes? Y lo último, que también siento que es muy caro. O sea, como cada transacción, no sé, $6, $7 en cuestión de la contaminación que lleva eso. O sea, dígase en Ethereum, que era en lo que se estaba haciendo en ese entonces. Pero bueno, a ver, me encanta. Siento que falta un buen proyecto que lo justifique, ¿no?
Muchas gracias. Vamos a continuar con una pregunta que nos hacen de manera virtual. Dice, ¿cómo se llama la impulsadora que utilizaron y cómo llegaste a que te apoyaran? Vale. Hay dos cosas como en este mundo. Hay incubadora y hay aceleradora, ¿ok? La principal diferencia entre una y otra es que la incubadora es cuando llegas y tienes como una idea todavía vaga de qué quieres hacer y cuál, no sé, a qué te quieres dedicar como startup. Y la incubadora te ayuda a encontrar lo que se llama product market fit. O sea, que es, a ver, eres bueno en esto y tus clientes te quieren por esto, etc. La aceleradora es exclusivamente para crecer. O sea, en teoría no deberías ir si todavía no sabes muy bien quién es tu tipo de cliente, cómo te pagan, cómo utilizan tu plataforma, etc. Nosotros nos fuimos más por aceleradora, que se llama YC. Está en California y por ahí han pasado muchísimas startups de la TAM. Rappi, Dropbox, que es global, Airbnb también, DocuSign, etc. Muchas gracias. ¿Podemos pasar con otra de manera presencial? Allá atrás. Igual ponerse de pie, nombre, carrera y la pregunta. Adelante. Hola, Poncho. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez. Estudio la carrera de Contaduría y Finanzas. Actualmente estoy haciendo una startup que se llama Cuarto, que es una plataforma para ayudar a estudiantes y profesionales a encontrar dónde y con quién van a vivir. Y la pregunta va relacionada en cuanto a la aceleradora. Ahorita no sé o cuándo es el momento oportuno para empezar a levantar capital. ¿Y qué preguntas debo de responder? Buena pregunta. Siento que es una respuesta súper compleja. O sea, no hay un playbook específico de cuándo levantar capital o no. Pero sí creo que va alrededor de la necesidad que estás atacando. O sea, en mi opinión, un investor quiere entrar cuando ya tienes las suficientes pruebas de que tú eres el que la va a hacer en esa industria, ¿sabes? O sea, primero asume que la industria es gigante en la que estás. Creo yo que no vale la pena jugar en industrias que sean menos de 10 mil millones de dólares o 15 mil millones de dólares, porque suponiendo que tienes 10% del mercado, que ya es mucho, pues como tu valuación o lo que puedes generar de ingresos es muy chico, ¿sabes? Eso sería lo primero, asegurarme que el mercado es el ideal. Y el segundo, que has generado la suficiente tracción. O sea, en nuestro caso, cuando entramos a YC, tampoco es que generábamos mucho profit, generábamos, creo, que $18,000 por mes. A ver, era un buen número, pero tampoco éramos gigantes. Ya eran los suficientes data points de que las empresas les gustaba Nowports o les gustaba lo que hacíamos, ¿no? Entonces, para mí es comprobarle a cualquier investor que esté a punto de entrar que tú eres el jugador correcto y que tu solución es la que los clientes están buscando, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con una pregunta también que hacen de manera virtual. Te dicen, ¿puedes explicar más a detalle cómo funciona el financiamiento? Dale, solo que no sé si nuestro producto de financiamiento o el financiamiento de una startup. No es, bueno, ¿Cómo quieras explicar a lo mejor de manera general? Dale, a ver, primero voy a explicar nuestro producto de financiamiento y el financiamiento de las startups es muy parecido a la respuesta que acabo de dar en eso. Pero el financiamiento de las compañías con las que trabajamos, o sea, básicamente es que si ustedes son un importador, no sé, imagínense que venden muebles en Amazon o que venden muebles en Liverpool, en Palacio de Hierro, etcétera. Normalmente van a importar esos productos desde China o desde Vietnam, etcétera. Hay una gran parte de compañías que los fabrican aquí, pero no es lo común por un tema de costos. O sea, realmente la importación de productos en Latinoamérica ha sido mucho más redituable que construir productos aquí en la región. Entonces, eso me lleva a que esas empresas que están importando las sillas, los muebles, los climas, las motocicletas desde China, normalmente tienen que recurrir a un banco. El problema de los bancos es que son lentos, que te cobran mucho, te piden demasiados documentos y además no entienden el negocio de la logística. O sea, no saben cómo funciona la importación y la exportación. Lo que hace Nowports es que si ya tenemos toda tu información de productos, de carga, etcétera, podemos utilizar eso como colateral para financiarte en menos de 24 horas. La ventaja de esto es que si no nos pagan, pues no liberamos la carga que están moviendo. O sea, nosotros nos cubrimos y además el cliente tiene un acceso inmediato a capital que antes no tenía porque tenía que ir a un banco. En contraste, Nowports puede financiar en menos de 24 horas, mientras los bancos se pueden tardar de 15 a 21 días para aprobar una línea de crédito en México. Entonces, ese producto nos ha ayudado a crecer, o sea, ha sido una de las avenidas de crecimiento más fuertes, pero pues también lo tienes que balancear mucho con no dañar de más tu caja o no prestar más capital del que vas a necesitar para crecer.
¿no? Excelente. ¿Alguna otra pregunta de manera presencial? Aquí, adelante de este lado. Hola, mi nombre es Karime. Soy de negocios globales y estoy en 9º semestre. Mis preguntas eran dos en realidad. Yo había manejado un proyecto para titularme relacionado a eso, entonces mientras lo hacía me surgieron algunas dudas que ahorita me dieron así como cómo aplicaron eso aquí. Y la primera de ellas es que estaba revisando un poco el mapa que tienen puesto y mencionan que están ubicados en Monterrey, en México. Y la primera pregunta es si están también atendiendo los otros puertos que existen dentro de México. Y la segunda pregunta es, ¿cómo definen ustedes su tarifa de precio? ¿Cómo lo manejan teniendo en cuenta si es como por cargas y también relacionado con el tema de su diferenciador, que es el del financiamiento? Sí, va, mira. Nowports hoy en día tiene oficina presencial en 3 lugares en México, que es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. La principal es Ciudad de México, o sea, donde está todo el equipo de management, yo incluido, y todo el equipo de desarrollo. Entonces, de lunes a viernes estamos ahí en Ciudad de México. Ahora, en verdad tenemos las oficinas en esos 3 lugares, no porque ahí sean los lugares donde más llega carga, sino porque es donde están los decision makers, ¿sabes? De las empresas a las que les vendemos. O sea, hoy en día, cuando le vendemos a Coca-Cola, por más que Coca-Cola importe a través del puerto de Manzanillo, en el sur, sus oficinas donde toman esa decisión está en Ciudad de México. Entonces, esa es la razón de por qué no tenemos una oficina necesariamente en los puertos, pero sí tenemos pues los corporativos en las ciudades principales. No sé si eso más o menos responde la primera. Va. Y la segunda, los precios en la logística son súper complejos porque varían mucho por el costo del petróleo, por la tasa cambiaria. O sea, es decir, si el dólar sube o baja en México, eso termina afectando demasiado a los importadores. Entonces, lo que utilizamos es tecnología alrededor de eso. Como tecnología, analizamos de un día a otro qué tanto está subiendo el costo del petróleo, qué tanto está subiendo las tarifas que cobran las navieras, etc. Y en base a eso te damos costos en tiempo real. Nuestra ventaja es que nosotros te ofrecemos el costo cuando tú lo pides en vez de esperarte 24 a 72 horas por un jugador tradicional. Lo resolvemos a través de la tecnología, pero no para todas las rutas. En verdad, solo para las que estamos obsesionados en ganar, que son las de LATAM, o sea, es decir, si alguien está moviendo de Brasil a México, o las de China a México, que ahí es el principal mercado en el que estamos. Pero los otros 2 lugares en los que estamos abriendo, por ejemplo, Vietnam y Japón, son lugares en los que vamos súper lentos para entender muy bien la tasa cambiaria, cuál es la regulación local. Por ejemplo, no sé, Vietnam tiene demasiada regulación local en cómo le cobras a los clientes, etc. Entonces ahí nos movemos muy lento, pero una vez que lo hacemos, nuestra ventaja es que te damos el tiempo real, o sea, en tiempo real cada una de las cotizaciones que necesites, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta igual de manera virtual y dice, ¿cómo empezaron a formar su equipo? De ser solo 2 personas, ¿cómo pasaron a ser tantos? ¿Y cómo fuiste delegando tareas? Si pudieras explicar un poco más sobre ese proceso. Oigan, esa es una de mis historias favoritas y de hecho la invité hoy, pero acaba de tener su hijo hace 2 días, entonces no se animó a venir. Pero el punto es que cuando arrancamos Nowports, como les dije que no es que pensábamos ser una empresa gigantesca al principio, o sea, era un dolor o una necesidad que identificamos en el mercado. Yo le pedí a una amiga que estaba conmigo en la UDEM que se sumara. O sea, le dije, oye, Cris, ocupo unos diseños para una página que estoy haciendo, ¿crees que me puedas ayudar? Y nada más me los mandó y empezó a hacer trabajos para Nowports remotos porque yo estaba viviendo en California. Hasta que un día pues dijo, a ver, ya en vez de estarte cobrando cada diseño, mejor me muevo de tiempo completo a Nowports. Y ahí no teníamos ni razón social, no teníamos nada, no estábamos dados de alta en el IMSS, ni Infonavit, etc. Entonces, Cris nos acompañó en todo ese proceso de ser un trabajo de freelance, a ser la primera persona que trabajó de tiempo completo en Nowports y hoy en día sigue con nosotros. Fue head de marketing, o sea, fuimos delegando donde no nos considerábamos tan buenos. Cris para mí es una genia en diseño y en marketing y poco a poco todos fuimos, como en Nowports le llamamos, dar nuestros juguetes. O sea, tienes que dar las cosas que más te gustan para mejorar en las que no y que otra persona las haga.
Pero el punto es que Chris fue una de esas historias de la primera persona en Outports que a lo mejor nunca se imaginó dedicarse a eso los siguientes 6 años, pero hoy en día sigue con nosotros. Nos ha acompañado a la apertura de Brasil, de Chile, de Colombia. Y eso, ¿no? Excelente, muchas gracias. Tenemos también espacio para otra pregunta de manera presencial. Adelante. Bueno, yo ya me presenté, pero tengo otra pregunta. ¿Cómo hacen el onboarding de los nuevos clientes? O sea, desde que los conocen hasta que como que empiecen a usar ya el servicio de Nowports. O sea, ¿cómo es el proceso de venta? Ha cambiado los últimos meses porque Nowports pasó de servir a cualquier empresa a hoy en día solo servir a empresas medianas y grandes en Latinoamérica, ¿sabes? Hoy creo que no le sumamos valor a e-commerce o empresas que están empezando, sino solo aquellas que ya tienen un suficiente volumen de carga a mover. ¿Por qué? Porque al final del día si mueves un contenedor al año, en vez de utilizar una plataforma en línea, prefieres hacerlo todo por correo, pero que haya alguien respondiéndote en tiempo real. Y esa no es la propuesta de valor de Now. Pues la propuesta de valor es ahorrarte el trabajo manual que hay en importar 400 contenedores en un mes, ¿sabes? Entonces, el onboarding lo hacemos mucho más manual. O sea, Nowports no va a ser una empresa de $100 billones sirviendo a 2 millones de empresas. O sea, creo que tenemos que servir a 2,000 muy bien, ¿sabes? Y poder entender bien cada una de sus necesidades, los sistemas que utilizan, etc. Entonces, como tenemos que especializarnos tanto a nivel cliente, los onboardings están a cargo de un equipo por cliente. O sea, si hoy sumamos a X empresa, hay un equipo que se encarga los primeros 15 días de conectarse a todos sus sistemas, de entender bien qué proveedores tienen en China, en Japón, etc. O sea, tratamos de especializarlo mucho en vez de apuntarle a volumen. Es una apuesta, creo que el tiempo va a decir si fue la decisión correcta o no, pero pues también la hicimos en base a datos que veíamos de qué clientes querían Nowports y qué clientes en verdad nos ignoraban, ¿no? Excelente, muchas gracias de nuevo por tu pregunta. Y bueno, igual de manera virtual, dicen lo siguiente. ¿Podrían financiar una importancia que no sea recurrente? Por ejemplo, una empresa automotriz que ocupa maquinaria para su línea de producción, ¿también lo financian o solo a importadores recurrentes? Ahí ese producto, por ejemplo, no aplica para Nowports porque justo por no tener carga recurrente en eso. Pero lo que sí hacemos, que es lo que aplica, y la ventaja de la tecnología de Nowports, es que nosotros le podemos ofrecer esa visibilidad en tiempo real a las empresas que utilizan, más bien que financian a nuestros clientes, ¿no? Dígase que banco X o Y quiere financiar a una empresa, pero no tiene la suficiente confianza de si esa empresa se va a robar la mercancía, de dónde está o cuándo llega. Entonces nosotros le prestamos nuestra tecnología a esos bancos que sí tienen un producto que se adapte a eso, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? No. ¿Sí? Adelante. Hola, soy Marcelo Guerrero y le quería preguntar qué inteligencias artificiales ha tomado como inspiración o ha tomado en consideración implementar o utilizar, apoyarse para facilitar todos estos procesos logísticos que tienen que hacer, o tienen algunos sistemas de backup por si llegan a fallar cosas ya de ustedes. Sí, mira. Para mí hay dos partes en la parte de inteligencia artificial. Una, las cosas que hacíamos antes de ChatGPT y otras las cosas que hacemos después. Antes de ChatGPT nosotros construíamos nuestras propias neural networks, nosotros trabajamos en cada uno de los modelos y eso nos ayudaba para tareas súper específicas. Te pongo un ejemplo, predecir si un embarque va a estar retrasado o no. ¿Sabes cómo lo hacíamos? Metiéndole inputs de la saturación en los puertos, conectándonos satelitalmente a revisar qué tan saturados estaban, etc. Y la realidad es que en los últimos 12 meses ChatGPT hizo inservible todas esas neural networks que habíamos trabajado porque es mucho más relevante o está mucho mejor entrenado. Entonces, hoy en día, a donde apostamos, o sea, fuera de ChatGPT, a cualquier LLM, dígase Cloud, Llama, también GPT, las utilizamos, pero con nuestro propio dataset. O sea, yo creo que en la inteligencia artificial los LLMs van a ser el commodity y el que se vuelve rico es el que tiene todos los datos. Nowports está jugando en esa parte de los datos, ¿sabes? Para darte una idea, o sea, acá me voy a meter bien geek, pero antes cada token de un LLM costaba $13. O sea, si tú querías un token, costaba $13.
hoy, 12 meses después, vale $0.07. Y creo que eso te habla demasiado de que esa industria se convierte en el commodity cuando todo el dataset alrededor es donde está el valor, ¿sabes? Entonces, nada, el juego de Nowports sigue siendo el mismo independientemente de la inteligencia artificial o no. Creo que es cómo damos valor a través de la tecnología. En este caso, utilizando AI, ¿no? Excelente. También tenemos otra pregunta de manera virtual y dice, ¿qué mencionaste que te ves en Nowports dentro de 6 años? ¿Qué vendría después? Probablemente volver a renovar mis votos en Nowports. O sea, yo creo que, no sé, o sea, al final del día sí estoy súper comprometido a hacer algo que disfruto y encontré mucho amor en este proceso de scale-up de Nowports, de pasar de $1,000 millones a ser una empresa pública. De Monterrey nunca ha salido una empresa, más bien de México nunca ha salido una empresa de tecnología pública. Obviamente tenemos a las gigantes, que es un orgullo, como FEMSA, como Cemex, etcétera, que operan en mercados globales. Pero creo que falta una de tecnología y van a llegar muchas. Va a llegar Kavak, va a llegar Bitso y mi función es que Nowports llegue a esa lista también. Entonces, eso es los próximos 6 años. Probablemente ya que Nowports sea público, pues va a tocar renovar votos con lo que siga siendo el milestone y sí, eso. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta de manera presencial. Allá adelante. Creo que... De este lado. Va. Gracias, adelante. ¿Qué onda, Alfonso? Oye, tengo una duda. ¿Cómo fue tomar la decisión de llevar un proyecto del cero? De decir, esto es una idea mía en tal vez una industria que no tenías muy familiarizada, ¿no? De hacer un videojuego, que es algo que te gustaba, ¿no? La programación. Sí. A un proyecto así de ambicioso, o sea... Sí. Mira, espera, solo algo que me salté en esa plática y que es uno de los pilares más importantes de por qué llegué a la idea de Nowports. Me salté toda la idea de... Digo, toda la parte de dónde saqué la idea, esto, no por no querer contarlo, sino está como en otros podcasts y creo que es una historia que he repetido mucho más, pero a lo que voy es que mi familia tenía una empresa de logística por más de 15 años, o sea, yo estuve expuesto a ese dolor, siempre me prometí no dedicarme a eso, o sea, como yo estaba decidido a que era una industria súper aburrida, etcétera. Pero bueno, mucho del input, o más bien casi 100% del input de esa industria venía por mi familia, ¿sabes? Cuando construíamos la primer plataforma, etcétera, en verdad ellos compartían mucho del conocimiento y de qué ocupan los clientes, etcétera, sobre todo en la etapa inicial. Y el tema de que Nowports hoy sea muy grande, o sea, que creo que tiene un tamaño súper relevante en Latinoamérica. Hoy en día somos el jugador logístico de freight forwarding más grande y creo que vamos en camino a competir con los bancos en la parte de financiamiento. Genuinamente creo que se ha dado medio sin querer. O sea, nunca el objetivo ha sido lo del unicornio, ¿sabes? Nunca hemos dicho, el objetivo es el unicornio. Y ahorita que les digo lo de ser público, o sea, está bueno porque es como un vanity metric, al final del día quieres llevarla ahí, pero nunca está escrito como un objetivo adentro de Nowports, ¿sabes? Los objetivos que nos ponemos son mucho más tangibles y cosas que te hacen sentir orgulloso, como cuántos clientes prefieren Nowports, cuántos contenedores mueves, etcétera. Entonces, nos hemos ido día tras día, mes tras mes, construyendo qué es lo que sigue, ¿sabes? No tenemos el plan muy exacto. Nunca he sido fan de construir en una pared como se ven Nowports en 50 años y así. A lo mejor es un error nuestro, pero también ha sido operar como año tras año, como adaptándonos a una industria que cambia demasiado rápido. No me refiero a la de logística, sino a la de las startups, ¿no? Entonces, sí, o sea, el cómo llegamos a lo del unicornio y todo esto, creo que ha sido más sin querer y un daño colateral, obviamente positivo, que el objetivo en sí, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esto concluimos la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, como muestra de nuestro agradecimiento por tu participación en esta cátedra, queremos hacerte entrega de la presea Jorge L. Garza Udemy Inspira, que representa el legado de Jorge L. Garza, su visión, pasión, dedicación, ímpetu, los valores que inspiran y darán impulso a miles de ideas que surgirán en esta cátedra cada año. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias. Y
bueno, de esta manera y agradeciéndoles de manera muy especial en el nombre de toda la familia Garza Herrera y de la Universidad de Monterrey, damos por terminadas las actividades en este espacio de enlace dentro de la Cátedra Jorge L. Garza UDEM Inspira 2024.